Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente al capítulo de Morón de FINEP Argentina. Bienvenidos a todos los fraternos que nos acompañan y alguno nuevo, bienvenido también a este nuevo evento virtual que estamos haciendo. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Godoy, pertenezco a esta fraternidad hace ya 4 años. Y como siempre lo hacemos en nuestros eventos, hacemos una presentación de qué es FINEP, qué es fraternidad. Entonces siempre como lo hacemos en equipo, digamos, esta tarea la va a hacer hoy René, un expresidente de FINEP, que ya algunos fraternos lo conocen, pero lo presento para que él nos dé ahora lo que es la visión, lo que es esta fraternidad y por si hay algún nuevo, sepa quiénes somos. Así que adelante René, le doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo. Bueno, mi nombre es René Núñez, algunos me conocen, otros no. Conocí esta organización hace casi 21 años en Uruguay y la verdad que me impactó la visión y todo lo que hacemos. Entonces hoy me toca el privilegio de poderle compartir a ustedes cuál es el objetivo de esta organización, cómo nació y qué es lo que hacemos. Esta organización nació allá por el año 1952 en los Estados Unidos de Norteamérica. Su fundador fue Demon Shakarian, un empresario armenio, un hombre con profundas raíces cristianas, un hombre que había involucrado a Dios en su familia, en sus negocios y en todo lo que él hacía. Cuenta Demo que él siempre estaba muy preocupado por estos hombres con quienes él hacía negocios, sus pares, que él siempre invitaba a la iglesia para que concurrieran. Pero estos hombres dice que nunca llegaban. Entonces le pide a Dios que le dé sabiduría cómo hacer para que estos hombres pudieran escuchar algo de parte para que conozcan a Dios. Y Dios le da una estrategia que consistía en que él debe ir donde estos hombres se encontraban, que estaban generalmente en cafetería, restaurante o en algún hotel. Cuando Demo recibe esta estrategia, él se reúne con un pequeño grupo de amigos cristianos e invitan a estos hombres a un desayuno en una cafetería en Cristo, allí en Los Ángeles. Y ahí comienza esta organización. Esta organización, ¿cuál era el motivo de esta reunión? Eran compartir experiencias de su vida cambiada, cómo eran antes de conocer a Cristo y cómo eran ahora. Y eso fue lo que motivó, y ahí empieza esta organización con el primer capítulo, en la cafetería de Cristo, allí en Los Ángeles, en el año 52. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo tiene que ver con la visión. Fraternidad son los pequeños grupos, que nosotros les llamamos capítulos, que están en diferentes lugares y ciudades del mundo. Internacional porque es una organización que hoy está en muchísimos países, 150 o 160 países alrededor del mundo, y es la organización laica más grande del mundo realmente. Hombres y mujeres de negocios. Así también como la palabra negocio significa el que niega el ocio, o sea, toda persona que trabaja y que lleva dignamente el sustento a su casa. Evangelio completo. Evangelio también significa la palabra buenas noticias. Y lo que nosotros pretendemos de esta organización, que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Esa es la mejor buena noticia que una persona, un ser humano puede recibir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. También creemos en milagros, en sanidades. Entonces, los eventos que organizamos dentro de Fraternidad apuntan a compartir con nuestros pares las experiencias de nuestras vidas cambiadas y de una nueva manera de vivir. Decimos que nada de religión, nada de liturgias, pero mucho del poder de un Dios vivo obrando a nuestro favor. Se trata básicamente de una organización no religiosa, pero con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. ¿Cómo nos financiamos? Así como los pastores y a los sacerdotes los sostiene su iglesia, a nosotros nos sostiene nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. Nos reunimos en lugares públicos, en cafeterías, restaurantes y hoteles, y decimos que ese es nuestro púlpito.
¿Cuál es el fundamento de esta organización? ¿Cuál es el fundamento de esta organización? Está basada en la palabra de Dios, que es la Biblia, que nosotros le llamamos el manual del fabricante, y una de las cosas más importantes, creemos en la resurrección de Jesucristo. Es una organización cristocéntrica y nuestro líder por excelencia es Jesucristo. ¿Por qué seguimos esta visión? Porque creemos que es el mismo ministerio de Jesucristo. Jesucristo usó hombres y mujeres comunes y corrientes para llevar este mensaje de la salvación, de liberación, de sanidad y de hacer milagros. Por eso queremos invitarlo a que participe con nosotros y se una a nuestras reuniones y podrá experimentar y va a compartir una nueva manera de vivir y se va a convertir en la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Esa es una síntesis de lo que nosotros hacemos en esta organización, que lo que recién estuvimos compartiendo. Así que bueno, Gustavo, te dejo a vos que continúe con la charla. Muchas gracias, René. Muy, muy linda la explicación. Y bueno, ¿quién mejor que expresidente, como que conoció bien lo que es esta organización bien de adentro? Bueno, como siempre en nuestros eventos tenemos el plato principal, la frutilla del postre, que es el testimonio. El testimonio es la muestra de lo que hace Dios en nuestras vidas, en los hombres, cuando entra a vivir adentro nuestro. Entonces, hoy tenemos un testimonio muy lindo, nos acompaña de Honduras, su nombre es Antonio Coelho, un fraterno, casado, 4 hijas, 18 años en fraternidad, es presidente del capítulo de Avenida Boulevard y de profesión es empresario, tiene una empresa familiar en el área de petróleo. Así que bueno, ahora vamos a comenzar, como lo dije antes, con la frutilla del postre que tenemos. Él va a ser, hoy vamos a estar atentos a su testimonio, así que le doy la bienvenida a Antonio. Un placer que se haya comunicado con nosotros. Muchas gracias. Espero que mi breve relato personal, que espero que sea de 15 minutos, pueda adaptarse y escucharlo. Muchas veces yo llegué a una reunión y en la cual decía, ¿por qué voy a ir a contar mi vida personal a hombres que vengo conociendo? Porque uno llega a los pies de Cristo con muchos y muchos problemas. Yo llegué sin ningún problema. Pero quiero contarles primero que yo soy de una provincia fuera de la capital, que es Tegucigalpa, y después de que uno termina los primeros 6 grados de la escuela, que aquí le llamamos primaria, pues uno no haya más que hacer. Pues mi padre y mi madre apenas habían llegado a tercer grado y a mí lo que me esperaba eran los trabajos de la agricultura. Y yo quería algo diferente. Y yo no hallaba qué hacer. A esa edad uno no tiene objetivos, no tiene metas, menos en el caso mío, pues yo vine y me propuse venir a estudiar, con ese objetivo a estudiar, pero ¿estudiar para qué? No sé. No sabía en ese momento. No tenía objetivos. No sabía qué estudiar. Estudiaba lo que todo el mundo quisiera estudiar, pero mis objetivos no llegaban muy lejos. En mi casa 10 hermanos conmigo, se podrán imaginar, una madre soltera que me terminó criando, 9 hermanos, 10 conmigo, y no había ningún vicio, ni un vicio, tal vez el de juzgar, pero vicio de tabaco, de alcohol, esos no existían en mi casa. Y vine a Tegucigalpa a estudiar el primer año, el segundo año, pero cuando llegué acá ya para cumplir los 16 años, venía y decía que quería tener esa experiencia de poderse acompañar con una mujer. Cumpliendo los 18 años así lo hice. Y perdí ese año en la escolaridad del colegio por andar queriendo demostrar esos pasos de hombre. Pero miren que algo
que les voy a contar ahorita porque me va a servir para el final cuando ya esté en el camino de Dios, que cuando yo comencé a tener mi primera cita, una cita con una muchacha, una chica, pues me temblaban las piernas. Eso me temblaban las piernas y era un nerviosismo que yo no hallaba qué hacer, y cuando le pasa algo, uno comienza a hacer consultas. Y le hice esa misma pregunta a una persona mayor y me dijo, mire, para que a usted se le quite eso, pues tómese unas 2 cervezas y va a ver que eso le va a ayudar. Hasta ese momento yo no había conocido el alcoholismo. Y lo hice, probé y miré que me dio resultado, y fue cuando comenzó mi vida de alcoholismo. Una vida que estuve ligado a ella por muchos años, más de 23 años aproximadamente con lo que fue el alcoholismo. Pues mi vida fue transcurriendo, tuve 2 hijas en ese primer compromiso, una relación que solo duró 3 años, y cuando se terminó me prometí a mí mismo que no me iba a volver a casar hasta que tuviera 30 años. Ya me había hecho una promesa anteriormente, también cuando yo llegué a Tegucigalpa, me había hecho una promesa de que yo no iba a tener familia, no iba a tener hijos fuera del hogar, porque yo quería ser el responsable, quería mostrarle amor a mis hijos, porque en el caso mío yo no había conocido un padre. No había conocido un padre que estuviera a cargo mío, yo no tuve una imagen de un padre, y por eso me hice esa promesa. Pero ya estaba haciéndome otra promesa de que me iba a volver a casar a los 30 años, porque decía, voy a disfrutar mi vida. Y en ese momento disfrutar mi vida era andar en discotecas con los amigos, en bailes inaugurando discotecas, en lugares donde hay bebidas, etcétera, etcétera. Y eso fue transcurriendo y lo hice. Tuve tantos accidentes en motocicletas, en motocicletas primero. En una ocasión, como a eso de las 12 de la noche, hora hondureña, pues se le ocurre a un amigo, vamos a una aldea o a otro municipio fuera de Tegucigalpa y que vamos a ir allá, que nos están esperando. A esas horas nadie espera a nadie. Y lo que hice fue que saliendo de Tegucigalpa fui a chocar con un caballo y la moto. Iba una persona conmigo y esa otra persona quedó desmayada y yo creí que había muerto. En ese accidente, a los minutos pasó un taxi y eso nos hizo llegar al Seguro Social, al hospital. Pasó ese accidente, pero quiero contarles que mi vida era de alcoholismo, porque ese era el ambiente en el cual ya me estaba desarrollando. Ahí comencé a conocer la mentira, la soberbia, la prepotencia, pero para mí eso era normal. Yo llegué a confundir el orgullo, lo llegué a confundir con vestir bien, sentirse orgulloso. Y eso, para mí, eso era el orgullo en el cual me habían enseñado. Me matriculé saliendo del colegio en la universidad, en una carrera que posiblemente si hubiera sido aplicado la hubiera terminado en 5 años. Pero por andar en esto de los vicios y andar pagando, una carrera que la terminé en 14 años. Me matriculaba, sacaba una clase, me matriculaba, la perdía el trimestre, y eso hizo que yo estuviera 14 años. Pero el destino me jugó, digo destino en ese momento, porque conocí a una muchacha vecina en el barrio en el cual yo vivía en ese momento, a los 28 años, y esta muchacha quise hacer lo mismo que hacía con las demás, porque se acuerdan que a mí me temblaban las piernas. Era nervioso, pero ya con la bebida ya me llegué a creer el mejor conquistador. Pues yo creí que con esta muchacha iba a hacer lo mismo, y traté muchas veces de hacer lo mismo, y ella me dijo, no, casémonos. Si no nos casamos, nada. Pues me logró convencer y dije yo, pues por lo menos nos vamos a casar por lo civil, porque hasta ese momento sabía que un matrimonio por la iglesia era una cosa seria y en la cual no había un divorcio. Pues accedí a casarme con ella cuando tenía 28 años, un nuevo compromiso roto, porque no logré llegar a los 30 años. Luego, ella, pienso que llegó a pensar que se había casado con alguien en el cual no tenía ningún tipo de vicios, no, de ninguno.
pero fue conociéndome poco a poco, le fui destruyendo sus aspiraciones a ella, porque fui conociendo la calle con mujeres, fui conociendo también la calle de la vagancia, en la bebida, en la cual yo llegaba a las 2, 3 de la mañana a la casa, y eso a mí no me importaba. Llegué a aprender que más vale pedir perdón que pedir permiso, y eso es lo que hacía. Perdóname, mi amor, al siguiente día no lo vuelvo a hacer, pero el siguiente fin de semana hacía lo mismo. Llegar a las 2, 3 de la mañana, y a eso a ella no le gustaba. Pero me hizo prometerme, en su desesperación, a lo mejor que miró que no podía conmigo, me dijo, mira, sé que a vos te gusta bailar, pero por lo tanto, prométeme que vas a estar aquí en la casa a las 12 de la noche. Se lo prometí también. Y en esa promesa solo duró una semana. Y ahí que a la semana siguiente volví a caer en lo mismo de llegar a las 2, 3 de la mañana. Mi casa se había destruido, un matrimonio en la cual vivíamos 3 semanas del mes viviendo o durmiendo en una cama separada o en una cama con diferente o división porque a veces con cobijas separadas. Y eso me causaba tristeza, pero no podía hacer nada, porque yo me había propuesto dejar de beber y no lo lograba. Yo decía, voy a dejar de beber, pero los amigos los fines de semana, viernes o sábado, ahí estaban llamando. Mi esposa me decía, pareces león enjaulado. Si yo lograba llegar a la casa, que muy pocas veces lo hacía, cuando llegaba a la casa, yo caminaba de la sala a la cocina, esperando que alguien me llamara. Si alguien no me llamaba, venía yo y cogía el teléfono y lo llamaba a él. Nos mirábamos y muchas veces yo decía, solo tomémonos 2 cervezas. Me decían, vamos allá. No, fíjate que no quiero, solo 2. Vaya pues, solo 2. Pero solo 2 se convertían hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y eso se fue haciendo un círculo en el cual yo no pude manejar. Llegó un momento en el cual yo tenía destruida mi familia. Mi hija, que en ese tiempo, pues llegó a los 9 años, descubrió cosas en mí que no eran agradables para ella y llegó a decirme que me odiaba. Tiraba puertas, se iba para su habitación y me gritaba, te odio. Yo no podía hacer más nada. Por mucho que la castigara, yo no podía hacer más nada. Hasta ahí nomás, y ella seguía diciendo, te odio, día tras día, a tal grado que ella cumplió la mayoría de edad y se fue de la casa. Y eso me marcó y decía, voy a dejar de beber. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y había un amigo que me pasaba invitando a ir a un capítulo y yo iba. Yo iba nada más a eventos especiales, ya sea por la comida que era gratis, llegaba y no volvía. Y me pasaba llamando a este hombre y diciéndome, te invito hoy a la reunión. No puedo. Voy al supermercado, voy al cine, tengo compromisos y tal vez todo eso era mentira. Todo era para deshacerme de él. Da la casualidad que ese capítulo se reunía los martes y yo los martes tenía compromiso. Siempre había un compromiso en la cual yo aprovechaba. Pero en el aniversario del capítulo me volvía a invitar y me decía, te invito. Y ahí yo iba nuevamente, pero no volvía. Me volvía a perder. Y esa invitación aproximadamente por año y medio estuvo funcionando. Un hombre que no se daba por vencido. Pero en esta ocasión, él dejó de llamarme. Por medio de unos 2 meses dejó de llamarme y eso me causó como extrañez. Me extrañé que no me llamaba. Y eso me inquietó hasta que un día dije, yo voy a ir. Yo ya comenzaba a creer y tenía la necesidad. Porque en esa vida vieja, yo me encontré con un amigo que había comprado un terreno y me decía, fíjate que yo se lo pedí al Espíritu Santo y me dio un terreno, me dio la visa americana y me hizo otro favor. Ahora, tenés que pedirle 3 favores. 1 de negocios y 2 personales. Y yo no conocía de Dios. Y vine yo y en una oración, vine y le pedí el negocio, la visa americana y un terreno en una zona de mejor plusvalía. Y yo miré algo extraño que
que la visa americana me la dieron sin tener, yo no tenía en ese momento el ahorro, no era mucho dado al ahorro. Tenía una cuenta porque por ahí me pagaban en ese momento. Y vine y dejé el sueldo antes de irme a la cita de la embajada. Y cuando llego a la embajada solo me hacen 3 preguntas. ¿A dónde voy? ¿A qué voy? Solo fueron 3 preguntas y me dicen su visa está aprobada. Y eso a mí me extrañó y dije yo, wow. Luego fue lo del terreno, se presentó la oportunidad, presenté la documentación para poder optar a ese terreno y fue aprobada. Donde yo no tenía dinero para pagar la prima. No tenía, voy a hablarle en lempiras, que ahora pueden ser unos $4,000 aproximadamente. En ese tiempo eran $4,000, aquí eran unos 85,000 lempiras de enganche para lo del terreno y no lo tenía. Pero logramos ajustarlo de una manera increíble con mi esposa, que aún con los problemas que teníamos, logramos adjudicarnos lo del terreno, el enganche nada más, o sea, la primera de enganche. Y eso se dio. Luego fue el negocio. Yo trabajaba para una farmacéutica en el cual también se vendían productos de uso personal y una empresa que era la que prácticamente era la que se distribuía, era de Guatemala, dijo, ya no, vamos a vender los productos para Honduras y por lo tanto dice, quédese usted con ellos. Y me los dejaron. De esa manera surgió un negocio que duró aproximadamente 6 años. Un negocio en el cual yo le dedicaba al 100%, muchas veces yo no cobraba sueldo y se desarrolló un negocio. Y como yo había estudiado también el área administrativa, cuando se llegó el momento del cierre, yo ya estaba en la fraternidad, también ahí desarrollé lo que era la gastritis, un problema de la gastritis que había ido el doctor y me había dicho de que eso no tenía cura, que me hiciera los exámenes y nada más iban a tener calmantes y por lo menos tenía que tomar eso de por vida. Pero volviendo a este amigo que me había invitado, pues me había ocurrido que me invitaba y pasaba 2 meses y no me invitaba, pues yo dije, yo voy a ir porque yo quería conocer de un Dios. Yo a un Dios que yo lo tenía en el infinito, arriba de los cielos, pero en el infinito. Un Dios en el cual uno se podría esconder según él, según yo. Y fui en una ocasión a esa reunión y recuerdo que me presentan con 3 datos. Su nombre, a qué se dedica y quién lo invitó. Y lo di. Pero estando ahí en esa reunión, al moderador, con mi altanería, le digo, un momentito, yo quiero que me expliquen ustedes qué es esto. Porque no le había puesto atención a la identidad o la visión. Quiero que me expliquen qué es esto, porque yo tengo mi propia iglesia y mi propio líder religioso, y yo quiero saber qué es esto. Y todo eso era mentira. No tenía nada. Iba a la iglesia en Navidad, en Semana Santa y por alguna boda, 3 veces al año. Y yo andaba diciendo que tenía mi propio líder religioso. Y amablemente el moderador me dice, mire, aquí no es iglesia. Aquí es la fraternidad y lo invitamos más que vaya a su propia iglesia. Siga asistiendo a su propia iglesia. Y como no logré que me contestaran lo que yo buscaba, pues no modo, me quedé. Me quedé en ese momento, habían alabanzas en el tiempo que yo llegué, habían alabanzas y yo era un garrote, era algo fijo, un palo que se paraba nada más y no movía ni un brazo ni la boca, siquiera cuando había una alabanza y yo miraba a los demás danzando, cantando y a mí eso me ocasionaba tristeza, ganas de irme, pero bueno, me quedé en esta bendita fraternidad y comenzaron a hablar y llegué a conocer que ahí no me iban a decir nada si yo tenía vicios de bebidas, si tenía vicios de mucha índole, no me iban a decir nada. Y eso me gustó. Entonces seguí yendo. El próximo martes, ahí estaba temprano, el próximo martes, y luego me invitaron a un grupo de oración, de lectura bíblica y oración.
Y y fui también a ese grupo de oración. Pero a la segunda vez que yo fui a ese grupo de oración, me dijeron que yo tenía que orar. Y ahí volvió otra vez a florecer la soberbia. Y le dije, no, yo no puedo orar y no lo voy a hacer. Y el moderador, muy amable, el coordinador de ese grupo, me dijo, no se preocupe, usted solo cierre sus ojos y diga lo que tenga que decir y suficiente. Miren, en ese grupo de oración había unos ventanales hacia alrededor y pasaba gente por un lado de ellos. Y yo me quedaba con un ojo abierto y el otro cerrado y siempre pendiente de que cuando viniera alguien o pasara alguien, yo me iba a poner como que si no estaba orando. Me daba pena. Y en ese mismo grupo de oración fui conociendo, porque yo no conocía, leía Apocalipsis porque decían que ahí hablaba del futuro. Y lo leía, pero no lo entendía para nada. Abría la Biblia, dije, voy a leer la Biblia donde se abra. Eso es lo que Dios quiere que yo lea. Ese era el tipo de cristiano que en ese momento era. Se nos presentó la oportunidad de tener un negocio familiar, que es el que actualmente tenemos con mi esposa, y comenzamos a orar. Y luego le pregunto al coordinador del grupo de oración que teníamos esa oportunidad y que qué debía de hacer, qué debería de hacer para que Dios nos concediera eso, porque no teníamos capital para iniciar ese negocio. Y me dijo, mire, comprométase con algo, con el Señor, le ora, le pide y comprométase con algo. Pues lo primero que le prometí, Señor, voy a dar testimonio. A mí nadie me indicó cómo hacerlo, más que lo que yo miraba con los testimonios que iban a compartir el testimonio. Y en esa ocasión yo fui a dar mi primer testimonio, fui a dar el segundo, fui a dar el tercero, pero cuando ya me llamaron para el cuarto, ir a dar la cuarta ocasión testimonio, me llamaron 2 horas antes de la reunión. Y yo quería mucho a mi abuela, me dio tantos consejos mi abuela y en uno de ellos me dijo, hijo, cuando a usted lo llamen a una reunión, previo a realizarse, no acepte, me dijo, porque lo están tomando de sobra, lo están tomando como que no es serio. Y vine yo y hice caso. Y le dije yo al presidente de ese capítulo, que todavía recuerdo qué capítulo es, no puedo dar el testimonio. Deshice otro compromiso, incumplí otro compromiso que había hecho con Dios. Y Dios dice que corramos, cuando hemos hecho un compromiso, corramos a cumplirlo. Pero yo no lo entendí y lo deshice. Pero Dios sí cumplió, porque nos dio ese negocio que había que invertir un poquito más de 1 millón. Dios sí lo cumplió, porque nosotros no teníamos dinero. A mi esposa tuvo que renunciar de su trabajo y Dios hizo que le dieran el 100% de sus derechos laborales, más otros préstamos, hipotecamos la casa y eso fue posible de que el negocio se llegara a realizar. Y ha sido una bendición hasta el día de hoy, una bendición, porque logré trabajar con mi esposa a pesar de ese montón de problemas que teníamos. Miren, otro problema que yo tenía era que si yo llegaba a la casa, yo solo pitaba y quería que corrieran a abrirme el garaje de la casa. Si tenían que encender la luz. Ese es un problema de soberbia. Y eso, yo venía de ese nuevo negocio que Dios nos había dado. Iba para la casa ya en la noche. En la noche, pero venía de trabajar. Y decía yo, ¿qué le entrego a Dios ahora? ¿Qué hago? ¿Qué prometo? Y se me ocurrió que yo siempre tenía problemas en la casa porque se tardaban en abrirme el portón. Yo pitaba y se tardaban. Y ese día le prometí a Dios, Señor, le dije yo, si hoy quiero tener paz en la casa, voy a estacionar el vehículo, voy a dar la vuelta, voy a entrar, abro el portón y meto el carro sin ningún problema. Pues miren, ese día yo llegué. Cuando escucharon el sonido del vehículo, abrieron el portón, encendieron la luz y yo pude entrar sin ningún problema. Había escuchado un testimonio que decía, cambia tú y cambiará tu entorno. Y yo lo estaba poniendo en práctica. Dije, voy a hacer lo posible de cambiar para que cambie mi entorno.
comencé a orar para que mi hija regresara a mi casa, porque sé que se había ido, había investigado yo creía inicialmente que se había ido con un trata de blancas, pero no, se había ido con unos amigos, amigas, y estaban alquilando en una ciudad fuera de Tegucigalpa, muy distante. Y pero yo estaba con eso y lloraba en privado, pero yo quería que ella regresara, realmente, porque yo no quería ser un traspiés para mi hija en su vida. En la fraternidad, a los meses de estar, hoy cumplo 18 años, 3 meses de estar en la fraternidad. Yo tenía 6 meses aproximadamente, no, 7 meses de estar en la fraternidad cuando me nombran tesorero del capítulo, y eso hace que me involucre en lo que es la junta directiva del capítulo, pero tenía un montón de males. Yo seguía, lo primero que yo dejé la primera bendición que yo recibí en la fraternidad fue la bebida alcohólica. Yo dejé de beber entrando. Esa fue mi primera bendición, pero tenía un problema, que yo pasaba por el supermercado comprando un six-pack de cerveza y me las tomaba en la casa, o iba a un karaoke donde todo era oscuro y pensé que Dios no me iba a ver, y ahí hacía una vida de irme a tomar 3, 4 cervezas. Pero yo ya había dejado de beber, según yo, y el testimonio que yo daba o que andaba dando, yo ya había dejado de beber. Y eso ocurrió que también en una ocasión para una eliminatoria de nuestro país en el fútbol, nos fuimos para un hotel donde iban a transmitir en pantalla gigante la transmisión de este partido de una eliminatoria, y estábamos ahí en una mesa con otra familia, 2 familias, la mía, la de él y la mía, y estábamos tomando cerveza. Pero un periódico, un diario de circulación nacional, era el copatrocinador, pero yo no lo sabía. Y en la celebración de un gol hondureño, gritamos, saltamos y estaban las jarras de cervezas en la mesa, y al día siguiente aparecí en primera plana de deportes. Y para mí eso fue una vergüenza, porque ya era directivo, estaba tratando de dar un mejor ejemplo, y no faltó más. El vicepresidente de esa junta directiva llegó el martes con el recorte del periódico y miren, me lo llevó a mostrar, no solo a mí, sino a muchos que se estuvieron ahí, y dijo, miren, aquí está fulano de tal, miren, celebrando, y miren cómo están las jarras de cerveza. No me dijeron nada, pero afloró en mí la mentira. Y le dije, no, yo no estaba bebiendo, era la otra familia. Pero en mis adentros sabía que yo estaba bebiendo. Esa fue la última vez que yo me tomé una bebida embriagante, una cerveza. A partir de ese momento yo ya tenía varios años de estar en la fraternidad y dejé de beber. Pasaron tantas cosas. Ya estábamos desarrollando ese negocio que nos había dado el Señor cuando también se presentó la infame noticia de que tenía que cerrar el otro negocio por quiebra. Quebró siendo un administrador de empresas, donde se me estaba dando en lo más duro, penetraba hasta el tuétano ese. No me sentía bien, pero tenía que cerrarlo, a menos de que me fuera más hondo. Pero el negocio iba en auge, donde se vendía el 99% solo al contado, a puro cash, y 1% tal vez era crédito, pero era poco. Y el negocio iba muy bien. Fuimos y mi esposa me pasaba preguntando y me pasaba insistiendo que quería casarse por la iglesia. Y cada agosto, cada julio me decía, casémonos. ¿Y para qué? Y es que no estás segura conmigo, no te sentís segura. ¿Para qué me voy a casar? Le tenía miedo yo a casarme y a hacer un compromiso con Dios, porque me conocía que podía fallar. Al tercer año vine yo y le dije, sí, casémonos. Mire, mi esposa hizo todos los trámites, yo no tuve que hacer ningún trámite. Ella hizo trámites, terminé casándome. A los meses se nos presentó una gran oportunidad de construir la vivienda en la cual hoy vivo, sin tener que vender la anterior.
Y eso fue una bendición de Dios porque no hay de otra manera. Aquel muchacho que vino de la provincia a la capital, que venía nada más con dos buzos, como es, que te dice Gustavo, que se le dice dos buzos. ¿Cómo le llaman, Gustavo? Solo con eso venía. Y hoy estaba teniendo ya otra casa. Y eso fue una gran bendición. El negocio iba para arriba, el negocio iba creciendo. Y eso también me llenaba de soberbia. Pero aquella enfermedad que yo había desarrollado, la gastritis, yo le pasaba escribiendo en las papeletas, aquí le llamamos papeletas, le pasaba escribiendo y cada reunión, Señor, quítamelo de la gastritis, pero yo no hacía nada. Me decía que dejar el café, el chile, los condimentos, las Coca-Colas o las sodas, todo eso que lo dejara y de vez en cuando lo hacía, pero la gastritis me seguía molestando. Y yo seguía pidiendo, Señor, quítamela. Mire, Señor, yo te prometo esto, te prometo lo otro, quítamela. Y eso hizo también que cuando menos acordé, ese cristiano, ese fraterno malagradecido que ni cuenta se daba, en una ocasión iba a dar testimonio y yo me había olvidado hasta de escribir, de pedirle. Dije yo, ¿qué les cuento de nuevo a estos fraternos? ¿Qué les cuento? Y me voy a quitar el pelo, a cortar el pelo. Y ahí la persona que me iba a quitar el pelo, miré que eructó y le pregunté qué le pasa. Ay, me dice, estoy con una gastritis que no me deja en paz. Hasta ahí me acordé que Dios me había curado, me había sanado de la gastritis y eso pude irle a contar a aquellos hombres, que Dios me había sanado de la gastritis. Por andar en esa vida alegre, en esa mala vida, comencé a creerme el empresario del año, el empresario de Tegucigalpa, y comencé a viajar a Panamá, a todo Centroamérica, a México, a la Florida, y yo me creía el empresario, el gran empresario, y comencé a acumular deudas. Comencé a acumular deudas que ya eran impagables. Hacía cheques por una cantidad grandísima solo para pagar intereses. Hacía cheques, momento que me decía tal vez el gestor de crédito, el de cobro, y me decía, haga un cheque, no importa, ahí no tiene fondo. Le van a cobrar 200 lempiras, no importa. Hasta ahí, hasta eso accedí. Yo llegué a tenerle un temor, un terror al sonido de las motocicletas cuando pasaban alrededor de la casa. El sonido de una motocicleta yo le tenía miedo porque mis deudas se fueron creciendo. Y como yo me había hecho un pidigüeño, o sea, el estar pidiéndole a Dios, pues escribí, lo agregué en las papeletas, Señor, quiero pagar estas deudas. En una ocasión venía de servir, de orar por un fraterno que padecía de alcoholismo. Y cuando llegué, una de tantas veces, llegué a la casa en la noche y mi esposa me dijo, tenemos el dinero para pagar las deudas de tus tarjetas. Afloraron las lágrimas en ese momento, porque yo creí que eso era impagable ya, que no iba a poder pagarlo. Y me dijo mi esposa más, me dijo, yo las voy a ir a pagar. Solo dame las tarjetas que yo las voy a ir a pagar. Y cuando sucedió eso, había una de un banco que había cerrado operaciones, lo habían cerrado. Y vine yo y como era mínimo y lo habían cerrado, pues vine yo y no se la di. Porque tal vez ella me dijo, mira, voy a ir a pagarlas porque si vos las vas a pagar, vas a dejar algo para vos y no las vas a pagar completo. Pues así fue, me quedé con esa tarjeta, ella se fue a pagar todo y todavía le sobraron como $4 y 16 lempiras, porque tenía unas cuentas en dólares y otras en lempiras. Se pagó, Dios cumplió, a pesar de que yo no había cambiado completamente, a pesar de que yo era un insurrecto, empecé a conocer lo que era el orgullo, el verdadero orgullo, que era lo que me carcomía y que muchas veces no nos damos cuenta de, los demás no le dan cuenta del orgullo más que uno mismo. Me comencé a dar cuenta de la mentira que decía que era sinónimo era tratada por Dios igual que el que mata, al suicidio, homicidio, y eso a mí me preocupó. Y traté y se lo entregué a Dios, el orgullo. No sé hasta la fecha
Si todavía padezco, creo que todavía tengo raíces del orgullo porque me ha hecho imposible, difícil, pero Dios cumple su promesa y sé que Él me lo va a arrancar de raíz. El segundo milagro, tercer milagro, fue ese. Siendo miembro de la junta directiva, nos invitaron a un seminario avanzado de entrenamiento de líderes. Además, era obligación asistir. Y fui a ese y me impactó más, porque ahí conocí verdaderamente al Espíritu Santo y comencé a entregarle esa manera de juzgar, que era número uno, que era como la cizaña creciendo a la par del trigo. Era esa cizaña creyéndome trigo, porque muchas veces nos creemos perfectos y comenzamos a señalar a los demás. Y cuando yo me creía perfecto, le entregué eso de juzgar, porque decía que ese capítulo donde yo estaba solo era de capítulo de pobres, porque las ofrendas que caían en ese capítulo eran mínimas. Y decía yo, este capítulo solo es de pobres. Y vino y Dios me mandó a trabajar a un capítulo, Boulevard del Norte, que es al cual pertenezco hoy. Y ahí fue peor, un capítulo peor, donde no se cubría pagar la factura de la comida. Y eso a mí me preocupó y decía, yo voy a regresarme al otro capítulo, aquel está un poco mejor. Allá por lo menos van doctores, van licenciados, van ingenieros, va gente que tiene buenos ingresos y este es calamitoso. Pero ¿saben por qué? Porque yo pasaba comprando la lotería electrónica, lo que acá le llamamos loto. Compraba, si estaba de 500,000 empiras, compraba uno. Estaba de 1,000,000, ya compraba dos. Y si pasaba de 1,000,000, compraba hasta 5, 10, porque creí ganar, estando ya en la fraternidad. Era un cristiano, hasta que escuché un testimonio y dijo que eso era una maldición. Y me preguntó, ¿usted conoce a alguien que haya ganado? No, a nadie. No, pues lo mismo le va a pasar a usted. Pues eso no me costó mucho dejarlo. Y dejé eso. Comencé, mi hija, después de tanto orar, regresó a mi casa. Después de 1 año y medio aproximadamente, regresó a la casa. Y con soberbia la recibí. Con soberbia, ella se quedó. Pero miren, una muchacha, una niña de 9 años, y en ese momento cuando comenzó a decirme que me odiaba, venía ella también un poco rebelde y en el caso mío soberbio. Comencé a pedirle a Dios por eso y me dijo el Señor, cambia tú y cambiará tu entorno. Cambia tú y cambiará tu entorno. Gustavo, lléveme el tiempo porque lo perdí. También llegué a pedirle a Dios inmensamente. Les quiero comentar que hoy es la mejor relación que tengo con mi hija. Mi hija hoy tiene 30 años. Se esconde bajo las gradas de la casa cuando yo llego en la noche de trabajar y dice ella que para asustarme, me asusta, me abraza, me besa, se acerca. Es la que ahora cambió su forma de ser. Esa hija hoy tengo una mejor comunicación. Ese matrimonio destruido en el cual yo había destruido con mi comportamiento. Hoy tengo una esposa que tengo celos de ella, celos porque creo que está aprendiendo más rápidamente, porque tiene sed de conocer al Señor. Hoy conoce más de la Biblia, hoy conoce más y escucha, porque yo la llegué a conocer como una mujer religiosa. Y la fraternidad, es más, Dios no es religión. Hoy siento eso, que está entregada al Señor. Hoy tenemos una comunicación de armonía. Yo llegué a reclamarle al Señor que creí que Dios se había equivocado con ella, conmigo, porque yo le decía que yo no merecía a ella, no era para ser mi esposa, porque yo le había pedido una mujer cariñosa, una mujer atenta, una mujer aquí que sea hasta con el pelo, que sea alta, que sea trigueñita, que sea amorosa. Y me salió nada más alta, pelo largo, trigueña, pero no cariñosa. No me salió atenta, pero ahora ella es la atención en mi casa, número 1. Todavía me falta lo de cariñosa, que yo lo pedía,
y por esa razón yo le reclamaba a Dios. Por esa razón le reclamaba y le decía a Dios que se había equivocado. Pero hoy estoy contento. Tengo un matrimonio en el cual se remodeló por completo. El Señor hizo esa reestructuración, esa reingeniería. Hoy no hay confrontamiento de ninguna índole. Hoy se respira solo a Dios acá en mi casa. Mi casa y yo le servimos al Señor. En esa de esa queja de que Dios se había equivocado conmigo, más bien ha sido bendición. Pero el hombre inconforme siempre le reclama a Dios. El hombre inconforme, yo a veces pienso que así como Dios me ha ido multiplicando en la vida, una vez fui a un Sahel, uno de los últimos Sahel, el penúltimo Sahel que he ido. Yo me quería regresar al capítulo, como se los mencionaba, por la raquítica asistencia y ofrenda. Yo me quería ir y yo era el presidente en esa época. Un capítulo que hoy ya tiene muchos años. Y estaba en un testimonio y yo iba por una bendición. Pasó el viernes, pasó el sábado y nada. Hasta el domingo en la mañana, tipo 9 de la mañana, estaba un muchacho que por primera vez iba a un Sahel. Él era nuevo y fui a dar testimonio. Un muchacho promedio de 25, 26 años. Y contó que había ido a un Sahel, a una reunión de un capítulo donde solo iban 4 más él, que eran 5. Pero también esa persona lo había invitado a ir a otro capítulo donde iban 26. Me acuerdo muy bien, 26. Pero lo raro es que a ese capítulo donde solo iban 5 con él, en las papeletas Dios le cumplía. Lo bendecía, y en el de 26 no. Y ahí comencé a llorar. De una manera, ustedes saben, los hombres nos mordemos el cuello de la camisa, nos mordemos los dedos, nos mordemos la lengua, volteamos a ver para otro lado cuando quiere el Señor bendecirnos y viene esa unción. No queremos llorar para nada, y ese día hice todo eso y no pude esconderme. Y regresé dispuesto a trabajar por este capítulo, dispuesto a mejorar todo. Y hoy es el segundo en todo Tegucigalpa y Comayagüela. Todo las que es las 3 zonas que hay aquí en Tegucigalpa y Comayagüela es el segundo en membresía y el segundo en participación. Dios me bendijo a través de esa forma de ir ahí. Mi situación financiera fue mejorando, pero aún así muchas veces me he quejado y digo yo, Señor, ¿por qué me tienes en pausa en este momento? Porque yo quiero crecer. ¿Por qué me tienes en pausa? ¿Por qué, Señor? Tegucigalpa ahorita con esta pandemia fue cerrado del 18 de marzo hasta por finales de mayo, fue cerrado. Pero el sector en el cual yo trabajo, que es petróleo o combustibles, sí se pudo trabajar alternado lunes, miércoles y viernes, luego de lunes a viernes. Pero esta semana del 22 de junio, nuevamente fuimos cerrados completamente y vine yo y me enojé, porque solo fue el sector donde está la gasolinera nada más. Me enojé y cuando llegué a la casa me dijo mi esposa, no reniegue, me dijo. Puede ser un propósito de Dios porque la ascendencia de muertes y de contagios es muy grande. Hay mucho contagio en esa zona. Y de él, dígale a Dios y pídale perdón porque puede ser un propósito de Dios. Ahí fue cuando hoy me siento contento. Hoy estamos prácticamente finalizando la semana. Se dice que el próximo lunes se va a abrir nuevamente para ese sector, pero también a la par se escucha como que va a ser nuevamente cerrado todo Tegucigalpa y Comayagüela. No les he contado la bendición, ese hombre que no podía orar, ese hombre que le daba pena. No sé por qué Dios busca a los inexpertos, aquel que no podía ni abrir la Biblia, aquel que no sabía ni siquiera dónde estaba Génesis. Pues me puso a coordinar un grupo de oración. Un grupo de oración que ya llevo como 8 años y algo de estar coordinándolo, a manejarlo, a coordinarlo, a preparar temas cada lunes a las 6:30. Cuando estamos presencial lo hacemos en la mañana, ahorita lo estamos haciendo 6:30 de la noche. Pues de esa manera se manifiesta Dios.
Dios me tiene ahí en ese grupo de oración, me está bendiciendo, me ha hecho que conozca un poco más de la Biblia, me ha hecho también conocer que se debe de honrar a padre y a madre, y como yo no conocía a mi padre, lo vine a conocer cuando yo tenía 40 años, pues honré a mi madre mejorándole su estructura de vida, su casa, remodelándola. En un momento yo le pedí a Dios que me bendijera, que me diera una bendición monetaria para podérsela remodelar, y eso también Dios me lo cumplió. Dios ha sido tan bondadoso conmigo. Me tiene en una posición que yo no sabía ni siquiera dónde iba a llegar cuando no tenía ni objetivos. No sabía ni qué iba a estudiar y para qué estudiar. No sabía qué hacer en la vida. No tenía objetivos, pero hoy sí los tengo. Hoy tengo y quiero servirle más a Dios. Quiero contarles que Dios ha sido muy bondadoso conmigo. Dios ha sido tan grande que hoy me ha enseñado que le debo de entregar mi arrogancia, mi orgullo, la mentira, el juzgar a los demás. Que Dios me ha enseñado que todos somos iguales, que para Él no hay diferencia y que solamente es hijo aquel que lo ha aceptado como su guía, como su salvador. Por eso quiero decirle que esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé que va a ser mucho más porque le seguimos pidiendo a Dios. Mi esposa está desarrollando un nuevo negocio, que sé que eso viene de Dios, un negocio en el cual encerrada o en el encierro trabaja y está siendo de mucha prosperidad. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto es lo que Dios ha hecho. Hoy vine a presentarles a un Dios soberano, a un Dios que no está en el infinito, sino que está en mi corazón, a un Dios que solo tenemos que abrirle las puertas y las ventanas de nuestro corazón y Él dice que va a entrar. Hoy está el Espíritu Santo conmigo y ha penetrado hasta el tuétano, pero no quiero irme más sin decirle que quiero que oremos, hacer una oración como lo hacemos en FINEC, y quiero que me acompañen en oración, que cierren sus ojitos, que se pongan en completamente conexión con ese Dios. Figúrense ese rostro, esa imagen, porque no es Antonio Cuello, solamente es Dios. Ese Dios que les vine a presentar, es el Dios en el cual hoy lo vamos a entregar. Ese Dios, ábrenle la puerta. Yo sé que muchos ya se la abrieron. Hay muchos que posiblemente ya se la sepan de punta a punta una oración. Yo no me la sabía mucho, pero hoy quiero decirles, después de ponernos en silencio, y si pueden repetir conmigo, mucho mejor. No tengan pena si atrás de ustedes está su hija pequeña, su hija grande, su esposa, su abuela, su suegra. Pueden repetirlo en voz audible. Dios no es sordo, pero vamos a decirle: Padre Celestial, hoy reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Padre, te he ofendido a ti y al cielo. Perdóname. Perdóname, Padre, pero acepto a Jesucristo como mi Salvador, mi dador de vida. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi trabajo y cada una de mis actividades. Te entrego mi familia, te entrego mi casa. Padre, gracias por haberme dado a Jesucristo como mi Salvador. Cuida de mi matrimonio, Padre, y agradezco a Dios, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu testimonio, muy lindo. Ojalá que algún nuevo haya estado y haya escuchado lo que Dios hace, cómo nos restaura la vida en todas las áreas, ¿no? Ya sea en lo económico, ya sea en la familia, porque comienza con nuestra familia, cómo cubre todas las áreas, Dios. Entonces es muy lindo lo que ha hecho con vos, el compromiso con Dios que aprendemos a tener muchas veces, que es lindo también aprender que tenemos que tener ese compromiso a Dios,
que es muy importante. Ha llegado justo en el tiempo, no te hagas problema, que me habías mencionado, hemos llegado bien. Y bueno, vamos ahora, como hacemos en todos estos eventos virtuales, en FINEC, de todas partes del mundo, hacemos un pedido, hacemos las papeletas, como le dicen ahí en tu país, y acá agarramos también un papel, una cartita y le escribimos. Y los voy a invitar a todos, fraternos, hombres nuevos, para que hagamos unos 30 segundos de silencio y pidamos ahí todo lo que no está a nuestro alcance, porque lo que no es posible para nosotros, para Dios nada es imposible. Así que los voy a invitar estos 30 segundos y pidamos lo que no está a nuestro alcance, que Dios se los va a conceder. Así que los invito a todos a estos 30 segundos. Señor mi Dios, que nos ayude, Señor, a los edificios y el dinero que queda para nuestra provisión, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, fraternos, hombres nuevos que estén escuchándonos, Antonio, te vamos a pedir, para ir terminando, una oración por todas estas peticiones, que tú lo puedes hacer con una conexión que tenés con Dios. Una oración por peticiones. ¿Gustavo? Sí, Antonio. Muy bien, muy bien. Nuevamente, con esta conexión, que solamente si ustedes lo creen será posible. Si ustedes creen que puede el Señor sanar esta herida familiar, en este momento, Padre, nos conectamos contigo y el Espíritu Santo que nos llevará, Padre, a esa respuesta que solamente nosotros tenemos. Padre, ayúdanos a mostrarnos cada una de esas necesidades y su respuesta. Por esas necesidades de relaciones personales, en la familia, en la pareja, en el matrimonio, con los hijos. Señor, debemos de aprender a pedir perdón. Gracias por manifestarnos, Padre, de tu viva voz, que debemos de pedir perdón. Y en medio de esta pandemia, Padre, líbranos. Pero en el dintel de nuestra casa, Padre, ya está colocada la señal para que ningún mal ingrese, ningún mal habite, para que ningún mal pueda hacernos ningún daño. Nos cubrimos con tu manto sagrado, Padre, y caminaremos siempre de tu mano, Padre, porque si nos sueltas, nos podemos pausar y apartar del camino. En este éxodo, Padre, en este éxodo que vamos contigo, Señor, cuídanos, llévanos contigo, Padre. Te pedimos que nos mimes y nos consientas para que poder estar contigo. Padre, también pedimos esta noche por esas bendiciones económicas, Padre. Sabemos que tú eres poder y que tú puedes hacer. Puedes concedernos limpiar nuestra economía. Padre, también, Señor, tú esperas de nosotros ese compromiso que solo nosotros podemos hacer contigo. Hoy nuevamente, Padre, podemos reenderezar nuestro camino y comprometernos para que pueda ser mejor cada día esa relación personal contigo.
Gracias, Señor. Y aquellos que están pidiendo por una sanidad corporal, muchas veces nos creemos los dueños o merecedores de una enfermedad herencial, niveles de azúcar, una enfermedad como lo que es daños del corazón, deficiencias en el corazón. Muchas veces hablamos, mi enfermedad no es nuestra, Señor, no es nuestra. Tú nos hiciste perfecto. Claro, vamos a pagar las consecuencias, pero contigo somos más que vencedores y si somos fieles contigo, vamos a dejar de padecerlas porque nos vas a sanar. Gracias, Padre, porque hoy hemos abierto nuestro corazón para contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta tremenda oportunidad de estar frente a tu presencia. Amén. Gracias, Antonio. Muchas gracias por tu oración, muy linda oración. Y bueno, toda esa persona que haya escuchado, que haya pedido a Dios y se le cumpla, le pedimos que se comunique con nosotros de alguna forma, que digamos que la bendición o lo que le ha concedido Dios, esa bendición hay que llevarla, contarla y después ser un buen testimonio de lo que hace Dios en nuestra vida. Así que le pedimos a aquella persona que se le cumpla, que se contacte con nosotros y será un buen testimonio para llevar adelante, ¿no? Bueno, Antonio, te queremos agradecer. Gracias por tu tiempo, gracias por colaborar, para estar dispuesto para Dios, que es lo más importante. Te agradecemos, Antonio. Espero algún día que podamos vernos personalmente. Agradecer a todos los fraternos, gracias por estar, acompañar. Algún hombre nuevo, bienvenido, que Dios lo bendiga. Gracias René, gracias Juan Manuel, gracias a todos. Así que te mando un último saludo, Antonio. Un abrazo grande para Antonio, de mi parte. Gracias, René. Ahí mandé un mensaje, René. Ya saben que si viene un fraterno a Tegucigalpa, pues yo le puedo servir de guía. Mi vehículo está a la orden también para todo fraterno que quiera venir a Tegucigalpa, que venga por negocio, placer, turismo, o lo que sea, ¿verdad? Estoy a la orden. Gracias, Antonio. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo a la distancia. Que Dios los cuide. Gracias, Antonio. Gracias a vos. Juan Manuel, algo que quede para mañana, para recordar, para invitar. Sí, buenas noches a todos. Mañana a las 10 de la mañana, Hola Argentina, con el mismo enlace, pueden participar de un evento mixto. Van a dar testimonio desde Uruguay. Y a las 19 horas, mañana, tenemos el evento de jóvenes, con el mismo enlace. Y después, por supuesto, de lunes a viernes a las 20 horas, están invitados distintos días con distintos testimonios de distintos lugares de Argentina. Gracias a todos por estar, gracias Antonio, gracias Gustavo. Gracias Juan Manuel. Y bueno, gracias a todos y bueno, los esperamos hasta el próximo y que Dios los proteja, Dios los bendiga a todos. Gracias a ustedes.